Hoy vamos a hacer un museo para ustedes y cada uno de nosotros es otra persona que era importante a los Estados Unidos y muchos son de la Revolución Americana, así que cuando vayas alrededor ellos van a contar su historia. Muchas gracias. Entonces ustedes lo que van a hacer, se pueden parar al frente de cualquiera de los expositores, los escuchan y si tienen alguna pregunta se las pueden hacer. Bueno, niños, ábranse un poquito más que los del centro no tienen espacio. Ábranse más, Sofi, más. Listo. Adentro hay un círculo y afuera hay otro círculo. Entonces ustedes pueden ir caminando donde quieran. ¿Listo? Bienvenidos. Todos al tiempo. Vayan, busquen cualquier personaje que les llame la atención. Hola, me llamo John. Hola, mi nombre es Emma. Yo nací en 1800. Yo soy la mi familia es presidente de Sioux Falls desde 1800 a 1860. Fue el autor de la Declaración de Independencia y también fue el primer secretario de los Estados Unidos en los años 1750 a 1852. Mi última esposa fue Martin Jefferson. 1832. Hola, yo me llamo Benjamin Franklin. Yo nací el 17 de enero de 1706. Yo nací en una familia muy joven. Yo soy de Valle Franklin. Fue el 10º de 12 niños. Mi papá solo tenía suficiente dinero para llevarme a la escuela por 2 años. A las 10 yo empecé a trabajar para mi papá y a las 12 empecé a trabajar para mi hermano James. El plan que hice era tan bueno que 73 británicos murieron y 174 fueron heridos. Durante la guerra de revolución, yo transporté comida y armas a las tropas. Por esos meses, se dañaron la compañía de autobuses. No antes de tiempo, la policía comenzó a hacer que nosotros se vamos en el autobús, pero nadie se escucha a la policía. We have been studying the American Revolution, and she thought it would be fun because every year we do a wax museum with all the 5th graders, but the other teachers didn't want to do it, so we just got to do it ourselves. And so we're doing a wax museum, and we got to pick which American Revolution character we most liked. And so I'm John Hancock, and there are other ones, and there are other people who did just one that's important in the United States and not just the American Revolution. Hola, me llamo Nathan Hill. Yo nací el 6 de julio de 1755. Después de graduarme de la universidad, me convertí en maestro. Cuando la guerra llegó, me uní para luchar contra los colonos americanos. Las personas en la cena. Él mismo fue un esclavo, pero antes de eso mi hermano fue un príncipe en África. Ellos querían que yo fuera el líder de esta ciudad. Finalmente dijeron que yo iba a hacer. En 1791 presenté un proyecto de ley al Parlamento, pero no pasó. Today we're doing a wax museum, and our teacher made a list of different people of the Revolution and important people of America that we got to choose from the list, and I am William Howe. He was a British general, and some people say that if he wouldn't have, considering he didn't defeat Washington, that's why the Americans won the Revolution. Yo dejé de ir a la escuela cuando tenía 12 años de edad y para impresionar a mi padre, yo fui un aprendiz para mi padre porque quería impresionarlo, pero nunca cumplí sus expectativas. Entonces, para impresionar a mi padre, empecé a ser un marinero cuando tenía 19 años de edad. Hola, yo soy Edward Braddock. Yo fui un soldado británico y comandante en jefe en el inicio de la Guerra Francesa. Yo nací en Perthshire, Escocia, en enero de 1900.
1965. We took it about like 3 weeks, maybe 2. And it was really fun because we got to, sometimes just in class, we got to research it, and it was just super fun. Después fue el tiempo de la Revolución Americana. Yo no tenía mucho dinero. Entonces decidí impulsar impuestos a los americanos. ¿Sabes qué ellos hicieron? Tomaron mi té, mi muy buen té, y lo tiraron al agua. No les dices que él te lo dijo, pero su nombre completo es Marie Joseph Paul Yves Roche Gilbert Dumontier Marquis de la Fère. Es el año 1800, entonces su cumpleaños es el 10 de septiembre de 1757. Los publicitadores están pensando en hacer una escuela que se llama la Escuela de la Fe. ¿Quién quiere participar? Yo tengo una niña. A ver, señorita, ¿qué diría usted? Me gustó como había mucha información y algunos yo no podía oír. ¿Sugerencia? Una sugerencia. Muchas gracias. ¿Qué dice el señor Conor? Me gusta cuántos detalles tenía en la biografía de todos. Muchas gracias por eso. ¿Qué dice la señorita? A mí me gustó cómo ellos vistieron de la persona que estaba hablando. They said that they liked how the order of the wax museum went and how that we told a good story of the people. Yo me llamo Patrick Henry. Yo nací mayo 29 de 1736 en el condado de Hartford, Virginia. Luego me casé con Sarah Sugar. Después de un tiempo, ella murió y me casé otra vez con Dorothea Derech. Yo tuve 17 hijos y asistí a la Universidad de Harvard donde estudié la ley. Like we would discuss with each other like who we were and why we chose that person, and it was just really fun. Pero ellos no querían nada menos que independencia total. He luchado y he ganado muchas batallas, pero nunca fui capaz de derrotar Washington y sus tropas. Con el tiempo y con presión de Inglaterra, renuncié mi posición y pedí que volviera a Inglaterra. Fui el autor de la Declaración de Independencia y también fue el primer secretario de los Estados Unidos en los años 1790 a 1793. Hola, me llamo Samuel Adams. Nací el 27 de septiembre de 1722 en Boston, Massachusetts. Mi esposa se llama Elizabeth Sheckley. Fui al colegio Harvard por 7 años. Mis padres se llaman Samuel Adams y Mary Adams. Hola, yo soy Martin Luther King Jr. Yo nací en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1229. Yo fui un pastor de la Iglesia Bautista de Estados Unidos. Hello, my name is William Howe. I was a famous British general during the American Revolution. I was born the 10th of August, 1729 in England. I came from a privileged family, and I was related to King George III of England. I first came to America during the French and Indian War in the 1770s. Because of my bravery during the war, I was promoted to Brigadier General. After the war, I returned to England, where I served as governor and was elected to the Parliament. In 1772, I was promoted again to Major General. Because of the time I spent in America during the French and Indian War, I became sympathetic for the American colonists. While in Parliament, I opposed the British treatment of the colonists and did not want to go to war against them. However, King George demanded that I go to the colonies to lead the British Army. After returning to the colonies, I was appointed Commander-in-Chief of the British North American Army. I was loyal to the king, but I never really wanted to fight the colonists. I hoped that we could scare them enough to negotiate peace. But they were not willing to settle for anything less than total independence. I fought and won many battles against the Revolutionary Army, but I was never able to completely defeat George Washington and his troops. Eventually, under pressure from England, I resigned my position and asked to go back to England.
When I returned to England, I lost my seat in the Parliament, but continued to serve in the military until I was 74 years old. I became governor of Plymouth, England in 1805. I died the 12th of July of 1814 in Plymouth. While no one questions my loyalty to England, a lot of people believe that my failure to destroy Washington's army cost the British the war and helped the Americans win their independence. Hi, I'm John Hancock. I was born the 23rd of January in 1737. I had 2 kids, John George Washington Hancock and Lydia Henchman Hancock. My wife was Dorothy Quincy. I graduated from Harvard, the second best school in the United States. I'm just happy about that. And I was participated in the American Revolution as a spy. After that, I signed the American Declaration of Independence, and my sign is the most elegant and easiest to recognize of all of them. Today in Washington, D.C., there's a bust of my head in the Oval Office. In 1793, I was the governor of Massachusetts. A couple years before that, I was the Congress of Massachusetts, and in 1793, I die at 56, the 8th of October.